Ok, la clase de hoy es sobre hormonas vegetales. Este es uno de los capítulos más fascinantes de la fisiología vegetal y el que está teniendo, el tema que está teniendo una mayor cantidad de investigaciones que nos llevan hasta la parte genética y biotecnológica. La cantidad de investigaciones diarias publicadas en el área de hormonas vegetales es tan grande que a veces uno siente que se está quedando siempre atrás con esta información. No pasa. Las hormonas vegetales siempre se han estudiado desde hace aproximadamente 200 años y siempre fue una curiosidad para los biólogos de aquellos tiempos cómo era que la planta respondía al ambiente, porque muchas de esas respuestas vegetales al ambiente y a otras plantas o a otros organismos generalmente siempre han sido muy interesantes y fáciles de descubrir por los patrones de comportamiento en animales. Pero en plantas era como muy extraño saber que la planta tendía a crecer más a la luz o a producir raíces solo hacia abajo o a mover las flores en una dirección o todo ese tipo de comportamientos que la gente veía en las plantas, pues eran inexplicables. Entonces comenzaron a ver una serie de estudios sobre qué eran las razones para las cuales las plantas respondían de alguna manera con el ambiente. Que no me pasa la diapositiva. Ay, Dios mío. Entonces, la clase de hoy trata sobre la definición de hormona, los tipos generales de mecanismos de acción y un popurrí de características sobre auxinas, giberelinas, citoquininas, etileno, ácido abscísico y un montón de nuevas sustancias de acción hormonal en las plantas que van tomando incluso preponderancia sobre las tradicionalmente conocidas. En la parte de la derecha de su pantalla vemos una lista de hasta 13 tipos de compuestos químicos que están siendo relacionados con actividades hormonales de las plantas. Los más recientes generalmente son las estrigolactonas, las oligosacarinas. Estas últimas para abajo del número 6, 7, 8. Por ahí son cada vez más las investigaciones y se ha visto que en casi todos esos grupos generalmente actúan como reguladores o como factores maestros de la interacción entre las hormonas, que es una de las características más importantes del comportamiento de las hormonas en plantas, la interacción entre todas ellas. En general, las hormonas son moléculas que afectan el desarrollo y crecimiento a bajas concentraciones. Esta es la característica más interesante de las hormonas vegetales, que se encuentran en muy bajas concentraciones. Por tanto, era una de las características que hacía que eran difícil detectarlas, hasta que se han mejorado las metodologías para su identificación. Y todas son sintetizadas por las plantas. Un rasgo de las hormonas vegetales es que pueden ser sintetizadas realmente en cualquier parte de la planta. Las hormonas animales, por el contrario, son sintetizadas en un sitio, generalmente hay glándulas especializadas por la producción de hormonas, y actúan en otro, y su efecto depende de la concentración. Esto no es cierto completamente para las plantas, por lo tanto, hubo en algún momento alguna controversia con respecto al término hormona en plantas, pero originalmente la palabra hormona significa excitar o estimular en griego. En algunas plantas son inhibitorias, por lo tanto, no caía muy bien la palabra hormona, y hace unos 30, 40 años atrás se trataba de cambiar el término de hormonas vegetales por regulador químico o fitohormona. En general, la respuesta vegetal depende de la estructura y cómo es interpretada por el receptor, mientras que en animales eso sí es bastante bien definido.
Entonces, partiendo del hecho de una definición inicial como que una hormona o un regulador de crecimiento vegetal en plantas es un compuesto orgánico sintetizado en una parte de la planta y que se transloca o se transfiere a otra parte donde a bajas concentraciones dispara una respuesta fisiológica. Entonces, esta es una definición inicial que todavía sigue siendo correcta, pero hay hormonas vegetales que no son translocadas, no son transmitidas directamente de una región a otra. Por ejemplo, el etileno, que es una molécula muy sencilla y que tiene una función hormonal sumamente importante en las plantas, no es translocada, sino que se difunde en el tejido, ya que es un gas a temperatura ambiente. Algunos compuestos inorgánicos producen respuestas fisiológicas, por ejemplo, las azúcares, pero por no ser producidos o no se consideran hormonas vegetales. Por ejemplo, el azúcar es un compuesto químico que se transloca, produce efectos fisiológicos a altas concentraciones y por lo tanto no se clasifica como una hormona, sino como un alimento básicamente. Entonces, el término hormona primero fue usado hace mucho tiempo, pero sin embargo, la traducción real de auxina, que es el término hormona, realmente viene del griego y su definición no involucra el modo de transporte, por lo que en la actualidad todavía ya está más claro y hemos reconocido los fisiólogos vegetales que el término hormona es aún útil para las plantas. En términos generales, hay dos grandes maneras en que casi todas las hormonas funcionan. La primera manera es atravesando la plasmalema o la plasma membrana de todas las células vegetales y en el citoplasma la hormona se une a un receptor y forma un complejo hormona-receptor. O se disocia y entra al núcleo y afecta directamente la síntesis de ARN para producir cierta cantidad de proteínas o enzimas que son las que van a dar una respuesta vegetal. La otra gran manera en la cual las hormonas tienen su modo de acción es que la hormona fuera de la membrana se une a un receptor en la membrana y ocasiona una cascada de reacciones internas que van hasta la síntesis o sobreexpresión de algunos genes que producen algunas proteínas que son las que van a producir el efecto. Entonces, básicamente se dividen entre las hormonas que sí penetran al citoplasma o al núcleo o las que solamente se actúan desde afuera, afectando a un receptor a nivel de membrana. Los 5 tipos más clásicos de reguladores de crecimiento vegetal son las auxinas, las citoquininas, las gibberelinas, el etileno y el ácido abscísico. Y todas estas eran las que se conocían como las únicas hormonas vegetales hace 40 años. Vamos a empezar con una descripción general de las maneras en que actúan todas estas hormonas. Darwin, por ejemplo, estudió la curvatura del colóquilo de avena y de alpiste. Luego, Fritz Wendt logró aislarla en agar y experimentar con ella. La llamó auxina, del griego auxein, que significa aumentar. Químicamente, la auxina más conocida de las plantas es el AIA, ácido indolacético, que es muy parecida al triptófano y probablemente su precursor. Y es tóxica a altas concentraciones. Eso es lo interesante de algunas de las hormonas vegetales, especialmente las auxinas, que tienen efectos contrarios cuando actúan en altas concentraciones. Entonces, como ven, la auxina tiene una de las respuestas típicas de la auxina es el doblamiento hacia la luz, favoreciendo el crecimiento diferencial de la parte oscurecida. Hay auxinas sintéticas como el ácido 2,4-diclorofenoxiacético, famoso 2,4-D, y el ácido 2,4,5-diclorofenoxiacético, 2,4,5-T, que tienen acción auxina y se utilizan más que todo como herbicidas en altas concentraciones. Características de las auxinas. Las auxinas lo que producen es una fuerte polaridad en el transporte de estas sustancias a través de la planta.
Se transporta por medio de un mecanismo dependiente de energía, alejándose en forma basípeta, o sea, de arriba hacia abajo, desde el punto apical de la planta hacia su base, formando estos gradientes. Este tipo de movimiento del ácido indolacético de arriba hacia abajo es importante porque define otra característica definida por las auxinas, que es la dominancia apical. El movimiento de la auxina fuera de la lámina foliar hacia la base del peciolo parece también prevenir la abscisión, o sea que mantiene las hojas vivas durante más largo tiempo. En este esquema es un modelo quimiosmótico del transporte polar de las auxinas que muestra cómo la auxina comienza a moverse a través de la pared celular y dentro del tejido, dentro del citoplasma de las hojas, favorecido por un gradiente de acidez. Este gradiente de acidez que se está generando acá tiende a acidificar muchísimo la parte externa de la membrana celular, favoreciendo el suavizamiento de la pared celular al romper los enlaces de hidrógeno entre las moléculas de la celulosa de la pared celular, y hace que se expanda más fácilmente el crecimiento y favorezca el crecimiento y alargamiento de la región, por ejemplo, en el caso del video, de la región oscura de la planta. ¿Okay? Entonces vamos a describir algunos efectos de las auxinas conocidos. Los efectos de las auxinas son muy variados y dependen del tejido, de la edad de la planta y por supuesto de la especie. Y no todas las auxinas son solamente ácido indolacético. Hay otros tipos de auxinas como el ácido indolbutírico, IVA, o por ejemplo la ceatina también, que es descubierta en maíz. El efecto número uno y más importante de las auxinas es el alargamiento celular, o sea, el crecimiento celular en forma de alargamiento. Las auxinas excitan a las proteínas transportadoras de iones de hidrógeno en la pared, lo cual acidifica, que es lo que vimos en la laminilla anterior, y se activa una enzima que rompe los enlaces cruzados de la pared. Esto permite el deslizamiento de capas por efectos de turgencia y favorece el alargamiento de la célula. A este proceso se le conoce como el crecimiento ácido, que fue la hipótesis de Fries-Wendt para el aumento de volumen y crecimiento en las plantas, con base a la acción de las auxinas. Entonces, aquí tenemos haber especificado la forma en que la bomba de pretones acidifica el medio de la pared celular, rompe los enlaces y facilita el alargamiento celular o crecimiento. El segundo efecto importante de las auxinas es que inhibe el desarrollo de yemas laterales. Como habíamos dicho, la dominancia apical es un fenómeno en el cual algunas plantas tienden a crecer mayoritariamente solo hacia arriba. En el momento en que yo decapito esta planta acá, como ocurre cuando se hace poda en cualquier planta, en los árboles o en arbustos, se tiende a estimular el desarrollo de estas otras venas laterales, de estas yemas laterales, y produce la ramificación. Entonces, la eliminación de la dominancia apical del ápice de la planta producido por una alta concentración de auxinas en el puro tope hace que se activen las yemas inferiores y tomen una nueva dominancia apical las ramas secundarias. Esto es lo que se conoce es la inhibición de las yemas laterales producidas por la auxina. El tercer efecto es la diferenciación celular. Entonces, en tejidos dañados, por ejemplo, como en Coleus, tiende a favorecer la formación de los tejidos vasculares de xilema y floema en tallitos jóvenes. También en cultivo de tejidos, tiende a desarrollar callos en el tejido vascular y promueve el crecimiento del cambium en madera, por ejemplo, interactuando con el ácido giberélico, que es otra hormona que vamos a ver más adelante. El quinto efecto importante de las auxinas es que promueve el desarrollo de raíces laterales, como se ven aquí en los dibujos. Entonces, son estas famosas hojitas de violeta africana, con solo ponerlas en un poquito más de ácido indolacético, favorece la formación de raíces laterales secundarias. O en este ejemplo, plantitas de Coleus con ácido indolacético aplicado, o con IVA o con NAA. IVA es ácido indolbutírico y NAA es ácido naftalenacético. Que todos estos compuestos son muy parecidos entre sí y tienen acción tipo auxina.
Profe, ese control que está ahí está en agua. Voy. Sí, solo en agua, correcto. Pero Ok. también echa raíces en agua, ¿verdad? Solo que también va a echar raíces en agua dentro de un tiempito, pero con un poquito de hormona se acelera. No solo la velocidad con la que salen, sino el número de raíces secundarias y la longitud que alcanzan. ¿Ok? Eso lo hemos probado en los laboratorios de fisiología cuando los hacemos presenciales. ¿Ok? Listo. ¿Quién preguntó? Y yo, Andrés. Ah, Andrés. Ok. Al sexto efecto importante, las auxinas. Adelante, ¿quién iba a hablar? Preguntas. Listo. El desarrollo del fruto. Profe, Dígame. me llama la atención como ese experimento porque es como que solo pusieron la hojita, ¿no? Ah, no, por No parece supuesto. como, No, por no supuesto. parece Eso tener es. como yemitas, ¿verdad? No habría un desarrollo posterior de una planta completa, ¿o sí? Voy un momentito para atrás. Es que no. En el caso de los Gerber estos, Sí. no, aquí lo que está desarrollándose el Coleus lo que se está mostrando es el desarrollo acelerado y crecimiento de raíces laterales a partir del extremo del peciolo en esta planta, en violeta africana. Ujú, ujú. Si usted siembra esto en suelo, por ejemplo, llega un momento que en la parte superior, aquí arriba, digamos que todo esto es suelo, ¿verdad? Todo esto sería suelo. Mete la planta Ajá. entre suelo y en esta zona de acá se desarrollan raíces, yemas laterales que producen hojas nuevas. Pero en esta parte Ah, inferior ok. acá y oscurecido, se van a producir siempre raíces. Ujú. Ok, sí, Pero entonces sí, sí, si el usted peciolo tendría la capacidad de desarrollar yemas nuevas. completamente. Todo ese parénquima muy tierno de estas partes de acá se rediferencia en yemas, en este caso, yemas apicales, ¿verdad? Un montón. O aquí arriba, por aquí arriba, con buena luz, a comenzar a producir yemas laterales que producen vástagos, o sea, tallos y hojas, más Ujú. plantita. Ujú. Sí, Buenísimo, lo que gracias. pasa es que el ácido indolacético es muy bueno en la inducción de raíces. Si usted quiere inducir acá también plantas, puede combinarlo con otro, como por ejemplo con IVA o con ácido naftalenacético, y esas son más especiales en producir yemas aéreas y no radicales. Profe, Mm, ahí qué está bien. tapado con aluminio por el tema del sol, para que no le pegue. No, es nada más que es un aluminio para hacerle un huequito que sostenga el pecíolo nada más. Ah, Puedes ok. tener la hoja guindando tú puedes tener la hoja nada más sostenida con la lámina. Ah, Eso ok. fue para hacerlo bonito nada más. Sí, sí. Uno puede meter cualquier tipo de estas hojas, que lo hacen todas las mamás de nosotros. Se roban en una casa de la vecina una hoja de violeta africana y la ponen en un vaso recostada en la pared del vaso y ya está. Ah, bueno. Sí, ok. Como lo hemos hecho muchos de nosotros. El sexto efecto de las auxinas es el desarrollo del fruto. Normalmente el estímulo de la fecundación puede ser estimulado aplicando auxinas. Esto es sumamente interesante. Las auxinas se conoce que uno de los efectos es la producción de frutos partenocárpicos. ¿Qué es partenocarpia? Partenocarpia es la producción de frutos sin que haya polinización y fecundación de las semillas. Eso significa que a partir de una flor que nunca ha sido polinizada, puedes obtener un fruto sin semillas. Como se conoce en fresa, estas fresas de aquí no tienen semillas, estas sí. Algunas plantas salen vanas, ¿ve? Como esta que no tiene semilla, a la trasluz se ve, o la producción de sandías sin semillas. Ocurre en melones, fresas y uvas. Entonces, la aplicación de auxina en un momento dado durante la floración favorece la producción de frutos sin semilla, que no es lo normal, ¿verdad? Es una aplicación agronómica, ¿verdad? Completamente solo para producción. Uno de los efectos más importantes y más estudiados de las auxinas, especialmente el ácido indolacético, el AIA, es el efecto en la orientación de las raíces de las plantas. El ácido indolacético y los iones calcio
intervienen en la inducción del crecimiento del extremo radical. La posición de los estatolitos, que son estos granulitos de almidón que se encuentran cerca de la caliptra, se convierten en estatocistos, o sea, células gravisensoras, que determinan la distribución de la hormona y de los iones. Entonces, la gravedad junto con los amiloplastos favorecen la formación de la orientación de la producción del ácido hidroacético, que favorece el doblamiento en la parte superior que se dobla acá. Igual que el doblamiento que vieron en el video con los dibujitos del doblamiento del ápice hacia la luz, de igual manera, pero con unos gravisensores diferentes, se detecta siempre la orientación de las raíces hacia abajo, creciendo hacia abajo. Otro efecto importante de las auxinas es que retrasan el inicio de la abscisión foliar. La abscisión foliar es un proceso normal de la pérdida de las hojas. Las hojas se caen después de viejas y se caen porque comienza a formarse una capa de abscisión, es una capa como de una herida interna que se va formando, donde se van degenerando las células y luego con un vientito chiquito se cae la hoja muy fácilmente después de que ha reabsorbido todos los nutrientes de esas hojas viejas. Eso se llama abscisión foliar y se ha visto que la aplicación de auxinas sobre hojas un poco viejas retrasa la caída de las hojas y las mantiene vivas un poquito más de tiempo. El mecanismo de acción de la auxina, teníamos aquí lo mismo. Como vemos, la auxina puede tiene un sensor a nivel de membrana que genera una cascada de reacciones a nivel del citoplasma hacia la inducción de inhibidores o estimuladores de la síntesis de ARNs específicos que van a dar origen a amilasas, que son las que favorecen la degradación, por ejemplo, de carbohidratos para favorecer el crecimiento. Entonces, para terminar con auxinas, vemos que las auxinas en general son auxinas que yo les llamo como auxinas que favorecen el crecimiento en división celular, integrado con las citoquininas, y en alargamiento celular. Todos los factores exógenos que las afectan son la luz, como vimos en el doblamiento de los coleóptilos, la gravedad, como vimos en el doblamiento de las raíces, las bajas temperaturas y la sequedad favorecen esto. Y tienen factores endógenos como otras hormonas que vamos a ver ahorita, como giberelina, citoquilinas y etileno, interactúan con las auxinas para reducir o no los procesos de crecimiento que ocurren en las plantas. El segundo grupo de hormonas que vamos a describir rápidamente son las citocininas o citoquininas. La zeatina es una hormona, vean aquí la estructura molecular, aislada de maíz, tiene acción citoquinina y afecta los procesos de citocinesis. ¿Qué es la citocinesis? La división celular. Entonces, vemos que en general el efecto más importante de las citoquininas, como la quinetina y la zeatina, que son derivados de la adenina, es la regulación de la síntesis proteica y afectar las etapas posttranscripcionales de algunas especies. En general, lo que significa es que son las hormonas directamente involucradas con el proceso molecular a nivel nuclear para favorecer la división celular en términos generales. ¿Okay? Aquí vemos que como la síntesis de quinetina y zeatina a partir de adenina. Su transporte es del ápice de la raíz, se sintetizan en el ápice de la raíz y se encuentran en xilema, floemas y hojas. Entonces, mayoritariamente se sintetizan en las raíces. Esto indica que el transporte es xilema-floema. Se transportan vía acrópeta, o sea, desde las partes basales hacia las partes terminales, desde el ápice de la raíz hacia las hojas, moviéndose a través de la savia. ¿Okay? Efectos generales. Primero, estimulan la división celular, que fue lo que ya les mencioné, como el efecto más importante resumido de todas las auxinas. Alterando ligeramente las concentraciones relativas de auxina y citoquinina, se puede producir rápidamente a acción meristemática. Sola generalmente no afecta, sino que actúa muy de la mano con las auxinas. Aquí vemos la proporción, por ejemplo, para estudios en cultivo de tejidos, a la aplicación de la misma proporción de citoquininas y auxinas
produce una gran cantidad de callos a nivel de tejidos en tubos de ensayo. Las citoquininas y auxinas con una proporción menor entre ellas favorece el alargamiento de raíces, y una mayor proporción de citoquininas que auxinas promueve la formación de tallos. Entonces, como vemos, las concentraciones de cada uno de ellos y su relación con las auxinas va a producir efectos diferentes en algunas plantas en las que se ha trabajado. El segundo efecto importante de las citoquininas es que regula la morfogénesis en cultivo de tejidos. Actúa con las auxinas, como lo dijimos, y favorece la formación del callo. El ion calcio participa activamente en las respuestas de esta interacción. Generalmente está involucrado el calcio activando una molécula que se llama la calmodulina, que favorece la síntesis de las sustancias relacionadas con el crecimiento vegetal. No me está respondiendo. Entonces, en resumen, las citoquininas inducen formación de yemas adventicias, por ejemplo. Inducen partenocarpia en algunos frutos, al igual que algunas auxinas. Estimulan la pérdida de agua por transpiración, tienden a mantener los estomas abiertos. Estimulan la formación de tubérculos en patatas, o sea, la formación de estructuras de almacenamiento. Estimulan la diferenciación celular, mantienen la síntesis de proteínas, inducen la formación de órganos en cultivos de tejidos, como la morfogénesis que vimos en la laminilla anterior, y eliminan la dormición que presentan yemas y semillas de algunas especies. Entonces, favorecen el recrecimiento. Es dentro de los grupos clasificados por mí como en hormonas positivas y hormonas negativas, es una hormona positiva, interactúa muy cercanamente con las auxinas generalmente. Entonces está afectada por todos estos valores como la luz, la baja temperatura, el oxígeno, la concentración de nitratos y fosfatos en el suelo y las condiciones de estrés, pero el mayor efecto generalmente tiene que ver en crecimiento, en división celular, germinación de semillas, estimulación de brotes naturales, la movilización de nutrientes, o reduce, vean que este tipo de flecha es bloquea el envejecimiento, al igual que en algunas plantas lo hacen las auxinas. Profe, ¿Sí? en esa diapositiva pasada, Ajá. la alta cantidad de oxígeno entonces activa las citoquininas. Generalmente, sí, todas las playas azules estimulan la formación de Ah, ok. citoquininas, sí. Ok, al igual que... Ve acá, ve aquí la flechita azul, Ya. activa, y esto rojo, inactiva. Condiciones de estrés bloquean la síntesis de citoquininas. Ok. Gracias. Listo. Y estos tipos de gráficos lo vamos a estar viendo en todos los 5 tipos generales de hormonas. ¿Ok? Lo vamos a ver también para etileno. Esta es la hormona predilecta de su profesor. Yo adoro el etileno porque es una molécula tan sencilla y tiene efectos tan devastadores en las plantas, y es dentro de mi clasificación las hormonas esas como negativas, aunque tiene algunas cosas positivas para las plantas en sí. Se conoce su acción desde tiempos muy antiguos, puesto que los egipcios maduraban los higos con etileno. Todavía se utiliza el etileno para madurar banano, por ejemplo, o para no echarle etileno para que no maduren hasta que lleguen a Alemania, por ejemplo. En China lo hacían con incienso y generalmente es un producto de la combustión también, no biológica, de material biológico. Las lámparas de gas en las calles de países europeos producían mucho de este etileno, y cuando había una lámpara de gas cerca de un arbolito en una calle, el pobre árbol sufría una pérdida irremediable de hojas. Entonces, Nell Hubbard encontró que el etileno era un gas que se desprendía de la iluminación de los faros, y declaró que el efecto principal del etileno se podría reducir en 3 respuestas típicas: reducir el alargamiento del tallo, o sea, reduce el crecimiento; aumento del crecimiento lateral, o sea, favorece el crecimiento como lateralmente, en diámetro; y el tercer efecto típico es que produce crecimiento anormal horizontal. Entonces, tiende a producir, ustedes recuerdan las películas estas como El Señor de los Anillos, cuando van por un bosque donde los árboles se mueven, y esos árboles gigantescos son como retorcidos
y tienen demasiada proporción de madera con respecto a la cantidad de hojas que tienen, ¿verdad? Entonces, eso es exactamente un efecto de los bosques nublados o los bosques muy húmedos o los bosques inundados, donde hay tallos cortos, gordos y retorcidos, que es la explicación misma de esta triple respuesta. Son cosas pequeñas, rechonchas y retorcidas, que es lo que produce el crecimiento en árboles, por ejemplo, la respuesta del etileno a inundación, por ejemplo, también. Entonces, lo interesantísimo del etileno es que concentraciones de 0.06 partes por millón, o sea, concentraciones bajísimas de este gas, produce efectos ya importantes en la planta y se disuelve en el citoplasma. Se produce entonces en condiciones estresantes ambientales o, como vimos, en altas concentraciones de auxina, porque las auxinas sintéticas que se aplican en altas concentraciones como herbicida, lo que hace es que las plantas botan las hojas. El origen bioquímico, esa parte, adelante. Relacionaste esto, bueno, el etileno con bosques húmedos e inundados, o sea, ¿de dónde sale el etileno en estos lugares? ¿O por qué la relación? La planta lo produce. La planta lo produce en condiciones de anoxia. Ya lo vamos a ver porque este cuento de etileno es bien largo. ¿Okay? La planta lo produce a partir de metionina, como lo vemos aquí en esta diapositiva. Se transforma en esa adenosilmetionina, el cual produce un compuesto precursor, que es el que se utiliza para la síntesis ahora comercialmente, que se llama ácido aminociclopropano carboxílico, ACC, que después la planta lo transforma en etileno, CO2 y amonio. Entonces la planta, recuerde que la planta produce todas esas hormonas. Lo que hace que el etileno se produzca son las condiciones ambientales negativas normalmente, como la inundación. Generalmente las raíces, en condiciones de inundación, tienden a comenzar a producir etileno. El etileno se difunde hacia arriba por dentro de la planta y comienza a secarse la planta, deja de crecer y todos esos son los efectos negativos del etileno cuando la planta se encuentra en algún tipo de estrés y actúa en casi todos los estreses. Entonces, la formación de ACC, que es el precursor, está afectada por tratamientos o estados fisiológicos. Alta oxina, heridas, contaminación atmosférica, maduración en condiciones naturales, senescencia de flores en condiciones naturales e inundación, por ejemplo, o viento, como lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿cuáles son los efectos del etileno? El etileno estimula la maduración de los frutos. Ve que esta característica de maduración de los frutos es como una característica como de que ya necesitamos eliminar. El fruto está listo y tiene que caerse. Produce la triple respuesta desde el hubob que vimos al principio. Participa en la inducción de raíces adventicias. ¿Por qué participa en la inducción de raíces adventicias? Porque en condiciones de inundación las plantas tienden a producir raíces externas fuera del agua, para reducir el problema de la anoxia, por ejemplo. En tallos, pecíolos, pedúnculos de hojas sin raíces tiende a producirse aerénquima, por ejemplo, en condiciones de inundación. Entonces, para producir aerénquima, ¿qué es lo que hago? Mato algunas células para producir espacios aéreos grandes. Eso se llama apoptosis. Cuarto efecto, induce abscisión de hojas y frutos. Dispara la actividad de celulasas y poligalactorunasas que disuelven la pared celular de la capa de abscisión. Recuerda que les hablé ahorita del proceso de la capa de abscisión. Este es un corte, aquí este es el tallo y este es el inicio del pecíolo de una hoja y se va formando esta capa de abscisión aquí. Ven que es como una cicatriz de células que se van degenerando que favorece en un momento dado la caída de la hoja. Eso se llama abscisión foliar, produciendo esta capa de abscisión. Pues el etileno es uno de los que intervienen en la degradación de estas células de aquí para que se vayan muriendo y formar. Cuando cae la hoja, ya está formada básicamente la herida, aquí la cicatriz, y está protegida la planta. Entonces, la relación entre etileno y auxina favorece la formación de la capa de etileno. En agricultura se usa el etileno en algunos cultivos para favorecer la remoción mecánica. Entonces, en algunos cultivos, como por ejemplo en cereza en Estados Unidos, donde la cosecha de las cerezas es metiendo unos camiones dentro del cultivo y se mueve el árbol de esta manera. No sé si me están viendo, yo no me veo yo.
Mueven todo el árbol y hace que se caen todos los frutos al mismo tiempo y los colectan. Entonces, aplican etilenos antes, una semana o algo así antes, de tal manera que los frutos están a punto de caer si no se han caído, y una pequeña agitación favorece la cosecha y todos caen rápidamente porque ya favoreció la capa de abscisión en el pedúnculo de los frutillos. Otra característica impresionante del etileno es que induce la femineidad en plantas monoicas. Eso es muy típico, por ejemplo, en cucurbita, como en estos, como en los ayotes, tiende a feminizar las plantas, o sea, tiende a producir más flores femeninas. También en pepino. Eso significa que si yo aplico etileno, ¿verdad? Lo atomizo con el precursor, el ACC, en un cultivo de melón, de otras cucurbitáceas como pepino, o como cucurbita, o chayote inclusivo, que tienen flores más macho y flores hembra. Entonces voy a tener plantas con más ovarios, con más partes femeninas, entonces voy a aumentar la producción. Profe, ¿Sí? y eso aplicaría como para el caso de la papaya, que dicen que solo la planta hembra es la que produce fruto. No, en este caso no, porque papaya es dioica. Ah, ok. Y lo que favorecería sería para tal vez acelerar la formación de flores, ¿verdad? Que es un proceso terminal de crecimiento, o sea, terminar produciendo flores para reproducirse. Entonces, si se lo aplicas a un cultivo de papaya, asumiendo que todas las papayas del papayal son árboles hembra, ¿verdad? Pues entonces va a ofrecer tal vez una floración temprana, pero no importa porque las papayas que producen papaya, los papayos que producen papaya son todas flores, son todas hembras, entonces no es que vas a cambiarle el sexo a un papayo macho. Ajá, sí, entiendo. Profe, y entonces en esto de la abscisión siempre está relacionada con la maduración del fruto, porque es así como ocurre naturalmente. Correcto, es un proceso natural. Y durante un momento dado de la senescencia del fruto, cuando el fruto ya está maduro, etileno favorece la maduración del fruto, y uno de los efectos finales de la maduración del fruto es la formación de la capa de abscisión en el pedúnculo del fruto para que el fruto se caiga, porque los frutos tienen que ser, o se caen como los mangos, o son removidos por un herbívoro, ¿verdad? Por un dispersor. Entonces es más fácil para el dispersor, o por ejemplo, imagínate un murciélago agarrando higos, ¿verdad? Y en el vuelo tiene que llevárselo fácilmente, entonces ya está la capa de abscisión y entonces se lo lleva más fácil. Buenísimo. Otros efectos del etileno: estimula la apertura floral, ¿ve? Entonces todo lo que es favorecer la polinización, reproducción y terminar ciclos, ¿verdad? 7. Estimula la senescencia floral y foliar, conjunto de procesos metabólicos que preceden a la muerte de las células o del órgano, aumentan estos órganos senescentes y su aplicación externa lo acelera. ¿Okay? Entonces, de eso han aprovechado los agrónomos para acelerar la maduración de naranjas y la maduración de otras cosas. Entonces, cuando usted a veces no se come un mango que uno dice, oye, este mango como que le maduró como muy rápido o le pasó algo como cuando la gente maduraba los mangos con carburo, que llamaban antes. Eso, que el carburo es como un incienso que lo que favorece es la formación de etileno, ese gas, que entonces tiende a madurar aguacates y mangos demasiado rápido y toda la maduración no es natural y no se forma suficiente azúcar, aunque el fruto está maduro. Qué vacilón, profe. Sí, yo le iba a preguntar eso, que qué era el carburo, porque mi mamá a veces lo dice. Y sí, las frutas quedan como geladas, dice ella, Como ¿verdad? gelados, sí, horrible. Es Ajá. una maduración forzada por demasiada aplicación de etileno, por esa fuente de carburo que es como no sé qué es carburo, es como un carbón con algo, es una sustancia química, una piedra que se enciende, creo, que produce emite un humo, ¿verdad? Porque es como un humo lo que echa, y la fruta huele a eso mismo, horrible y todo, no sé. Pero produce como los inciensos, esa parte quemada, esa parte orgánica que produce esa sustancia y madura demasiado rápido. Entonces, cuando un fruto madura demasiado rápido, no suaviza todas las paredes celulares, el mango no es tan suavecito ni tan dulce. Igual ocurre con los aguacates y otros frutos que los hacen a la fuerza madurar. La eliminación del etileno
en cámaras hiperbáricas mantiene los frutos verdes y eso hace lo que favorece la exportación de banano que se madura tan rápido desde Costa Rica hasta Europa, por ejemplo. Lo vamos a ver ahorita. Profe, disculpe, ¿la pectina que tiene que ver con la maduración también es una hormona? La pectina. No, la pectina la pectina es una sustancia componente de la pared celular. Es que yo, ¿Verdad? bueno, por lo que sé, ¿verdad? La pectina que es muy abundante en las manzanas, por eso maduran tan rápido, cuando están abiertas también, que se vuelven todas negras. Ah, pero pero eso no es la pectina, es porque probablemente lo que dice uno que se hidroliza o se oxida el compuesto. Yo no creo que sea la pectina. La pectina generalmente son las partes de la pared celular relacionada con el cemento. Es parte de unas moléculas cementicias que contribuyen a la estabilidad de la pared celular. Entonces, hay paredes celulares, eso lo vimos eso se ve en botánica. Bueno, no, al principio del curso. Las pectinas tienden a tener una consistencia gomosa y coloidal. Ellas son las que favorecen, por ejemplo, la consistencia para hacer las jaleas. Entonces, hay frutos que son muy fáciles de hacer jaleas, como la guayaba, como la fresa, como las jaleas que son muy gomosas, ¿verdad? Es difícil conseguir una jalea de de manzana, ¿verdad? Es como que la manzana tiene, pero no tanto. La pera sí tiene mucho más, y hay una jalea de fresa muy densa, porque tiene una alta concentración de pectina en las paredes celulares. Pero no sabía nada de que se oxidaba, no, la verdad que no sé. No sé a qué te refieres. Yo sí he visto que la manzana se pone oscura, pero no creo que sea por la pectina. Sí, ok, es con respecto a las jaleas que dice usted, era que la hacen artificial también, que usted hace agua, un fruto, azúcar y le echa pectina a esa como industrial, ¿verdad? Y se vuelve más densa la cosa. Correcto, sí, es ese efecto coloidal. Ese efecto coloidal como es producido por la pectina, pero también eso es producido por otras harinas. Hay otras harinas que tienen esa propiedad, como por ejemplo la yuca, ese tipo de cosas, pero no creo que se oxide mucho, más bien esos son muy estables. La oxidación es por otro tipo de compuestos en el tejido porque lo mismo ocurre, por ejemplo, con banano dejado al exterior, o el aguacate típicamente, ¿verdad? Que tú dejaste abierto un aguacate y en menos de media hora ya está negro, ¿verdad? Y esa oxidación es otro tipo de compuestos que se oxidan. No creo que sean las pectinas, pero no sé. Podemos averiguarlo. Yo lo puedo averiguar de aquí a la otra semana, ¿ok? ¿Quién habló? Sacha era, ¿verdad? Sí, gracias. Ok. O si usted lo encuentra primero que yo, no me lo cuenta. Induce epinastia foliar. Otro de los efectos interesantísimos del etileno es lo que se llama la epinastia. La epinastia foliar es un aumento en el crecimiento de la superficie adaxial, me están viendo, en la superficie adaxial de algunos peciolos o en la hoja, y hace que al aumentar el crecimiento en la parte de arriba, entonces la hoja baja, ¿ok? O los peciolos bajan, y se produce con alta Profe, oxina. no se vio qué estaba haciendo, o sea. Si la hoja está aquí y la epinastia foliar es que crece más arriba que abajo, ¿me ve el brazo? Ajá, sí. Entonces, si yo crece más arriba, entonces esto coge para abajo. Entonces, cuando hace que las hojas hacen así. Entonces, cuando usted ve cuando ve una hojilla con todas las hojas como marchitas hacia abajo, pero por largo tiempo, no porque se deshidrató el día de hoy, es porque hay una epinastia foliar, tiende a crecer más rápido, y eso es una respuesta típica a deshidratación por largo tiempo, haciendo que la hoja reciba menos luz porque está en esta posición. Entonces reduce un poco la deshidratación por temperatura, por luz, para reducir. Es un efecto de la sequía. Y cuando hay sequía se estimula etileno, y etileno tiende a producir ese crecimiento para proteger las hojas y la transpiración. ¿Ok? ¿Entendió? Sí. Pero, más o menos, profe, entonces ¿es un efecto positivo o negativo? Es un efecto de protección.
La epinastia foliar surge porque tiende a doblar los órganos para reducir la carga calórica del ambiente durante la sequía, por ejemplo. La ¿verdad? pérdida de agua. La pérdida de agua, entonces yo me acurruco así. Acurruca las hojas todas hacia abajo. ¿Se entiende? Ahora sí, más o menos, ¿sí? Sí. Ok. Entonces, y sin embargo, induce crecimiento en la parte superior, pero es para bajar la hoja. Aquí vea unos ejemplos en tomate con diferente concentración de etileno. Ve, ese es el efecto de la epinastia, produciendo, ve, bajando toda la estructura del pecíolo de las hojas completo hacia abajo. Entre mayor concentración de etileno, pues más caída. El problema es que si usted aplica etileno a una planta por mucho tiempo, no solamente va a lograr epinastia foliar, sino que después se va a secar y va a botar la hoja completa. Profe, Es peligroso. pero digamos, esto de la epinastia ocurre aunque la planta ni siquiera esté demasiado expuesta al sol. Sí, si usted aplica etileno en condiciones de suelo húmedo, o sea, sin ni siquiera estrés, es que es el problema del etileno. El etileno actúa en este experimento que tenemos aquí en la pantalla, la planta está bien regada, la planta está saludable, ¿ya? Si usted aplica etileno externamente o aplicándole una solución de ACC, inmediatamente va a bajar las hojas. Aunque no haya estrés, aunque no haya temperatura alta, aunque no haya sol, el efecto es producir eso, ¿verdad? Sí, en ese caso no sería tan beneficioso, ¿verdad? Por supuesto que no. Pero es un efecto que se ha observado que viene de las condiciones naturales. Si esa mata de tomate se deja de regar por cierto tiempo, ya detecta la sequía, cierra estomas, de un momento dado empieza a aplicar etileno y las hojas se caen, se dobla, todo se dobla hacia abajo y se marchita. ¿Ya? O sea, es un efecto natural, solo que aquí en este experimento está inducido por alta concentración, estando la planta en condiciones saludables, ¿verdad? Sí. O sea, el efecto de la aplicación externa de etileno sobrepasa las condiciones naturales. Digamos, la planta ahí no está expuesta a mucho sol, tiene buen suelo, tiene buen nutriente, tiene buena agua, pero yo le aplico etileno por fuera y me baja las hojas, porque eso es lo que hace etileno. ¿Ya? Eso disminuiría la producción, ¿verdad? Por supuesto, sí, porque una planta con las hojas caídas así no está absorbiendo la cantidad de luz necesaria para producir la fotosíntesis necesaria para producir la glucosa, para producir los tomates. ¿Verdad? Sí, entonces la epinastia tiende a reducir la tasa, el área de intercepción solar que afecta directamente la fotosíntesis. ¿Verdad? Entonces ahí todo se amarra en productividad. Entonces, no aplicar etileno a tomate, pero sí a un árbol grande de naranjas para que se maduren rápido. Ya. Profe, ¿le provoca lo mismo? ¿Hay una especie de caída de las hojas? Bueno, no sé, o eso que no se sé. apachurre un poquillo. Probablemente, pero eso debe ser aplicado con mucho cuidado, probablemente en los cultivos de maíz y en Florida sí lo hacen, aplican etileno con otras hormonas para favorecer que las naranjas agarren un color naranja más intenso y más parejo. Por ejemplo, es el tipo de efecto que hacen, pero nunca he visto que le pasa a las hojas. Sí, está bien. Otros efectos. El etileno es terrible porque reduce el crecimiento de las plantas etioladas. ¿No saben lo que es una planta etiolada? Las plantas etioladas son las plantas crecidas a la sombra. Siendo una planta de sol crecida a la sombra, se estira toda y te pone toda pálida. ¿Han visto, verdad? Como un frijol crecido a la sombra, que se estira muchísimo, muchísimo. Y las hojas no se expanden, se quedan chiquitillas y todas pálidas. Una planta etiolada... con las suculentas, pasa mucho. Si la tiene entre la casa, sí, porque son plantas de desierto con pleno sol. Y entonces entre la casa no reciben el sol que necesitan, entonces se estiran todas, ¿verdad? Ese estiramiento es lo que se llama etiolación, ¿verdad? Es una estimulación de crecimiento anormal, ¿verdad? Porque normalmente son más achaparradas, ¿verdad? Entonces, esa planta etiolada, si usted le aplica etileno, entonces se hace normal, porque deja de crecer. Desestimula el alargamiento producido por la sombra, por ejemplo, ¿ya?
Entonces, a esas plantas suculentas que usted tiene en su casa, todas estiradas y no se ven como las que venden en el vivero, échele etileno. Poquito, ¿verdad? Porque si no se le caen las hojas. Estimula la germinación de semillas, ¿verdad? Esto es muy importante. Promueve el desarrollo de plantas acuáticas. ¿Por qué? Porque favorece la formación de arénquima en condiciones de demasiada humedad. Controla la respuesta al estrés. Entonces, al estrés químico, a heridas, a déficit hídrico, a encharcamiento de negación, a alta radiación, a altas y bajas temperaturas. Entonces, el etileno actúa en todas las condiciones de estrés conocidas. El mecanismo de acción es muy interesante porque los receptores de etileno, que son esos ETR1, ETR2, ETR1, ETR2, ¿sí? Bueno, antes de continuar con esto, ¿qué efectos tendría que yo le reduzca ese mecanismo de etiolación, digámosle, a una planta suculenta en un ambiente de sombra? Digamos, ¿se podría decir que se desarrolla bien, digamos, la planta se sigue viendo bien o habrá algún efecto ahí? La idea sería que se desarrolle más achaparrada, con hojas con entrenudos más cortos. Eso es un efecto típico del etileno, producir entrenudos más cortos, achaparramiento, con las plantas que no son achaparradas. Pero como usted los tiene una planta que normalmente es arrocetada a pleno sol en un desierto, ¿verdad? Y la mete a la sombra, entonces tiende a buscar el sol y a alargar los entrenudos para buscar por dónde es que está el sol, ¿verdad? Entonces se alarga. Eso es etiolación, exactamente. Etiolación es un fenómeno negativo que lo que hace es aumentar el crecimiento, pero un crecimiento anormal, ¿verdad? Porque la planta no es así normalmente. Entonces, el aplicar no sé qué concentración de etileno podría favorecer de que en esas condiciones de sombra de una planta de sol tienda a desarrollarse con entrenudos más cortos, producir el crecimiento de ese alargamiento producido por auxinas. Entonces, puede ser que sea una interacción ahí entre etileno y cierta cantidad de auxinas que le permita seguir creciendo, pero que no se estire demasiado. Pero no sé si se aplica, generalmente no. Lo más fácil es sacar la planta al sol. Más fácil pasar la maceta a un sitio más claro. Sí, lo interesante es que mucha gente como que quisiera tenerlas dentro de la casa, ¿verdad? Por supuesto, pero no sé. Sí, quién sabe cuál será el efecto, bueno, o por qué no se aplicará, ¿verdad? Está interesante. Bueno, podría usted crearse una empresa de producción de etileno a una concentración específica para cada especie, porque cada especie responde diferente, ¿verdad? De mantenerlas no etioladas dentro de las casas, ¿verdad? Es igual, posible. Los veterinólogos están haciendo todas esas cosas ya, ¿verdad? Ajá, quién sabe como cada cuánto habrá que aplicarlo también, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque etileno en alta concentración estimula la formación de la caída de las hojas, entonces puedes destruir la planta, básicamente, y bota todas las hojas, sí. Es algo muy, muy leve. El mecanismo de acción del etileno es los receptores que se encuentran a nivel de la membrana del retículo endoplasmático. El etileno se desplaza dentro del citoplasma, se difunde y bloquea a estos receptores, que son a veces regulados por otra proteína que es la CTR1, que bloquea la respuesta al etileno. Ya lo vamos a ver en la siguiente. ¿Dónde está el CTR1? En la siguiente diapositiva. Cuando hay etileno, se une a estos 5 receptores, los inactiva y a su vez inactiva la proteína CR1 que produce la respuesta. Entonces la respuesta generalmente viene más adelante acá, que viene en la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva tenemos aquí que están los receptores. Generalmente cuando no hay etileno, se bloquea la síntesis de esto y no se produce la respuesta. Cuando hay etileno, se sintetiza, se bloquea la síntesis de estos otros compuestos que favorecen la formación de estos factores que regulan a nivel de ADN para producir la respuesta aquí final, que son los genes que se responden a etileno. Entonces, esta parte, la inactivación de esta molécula favorece la activación de ADNs y ARNs
que son los que producen la respuesta en términos de moléculas, proteínas, enzimas, que son las que producen las respuestas, ya sea la síntesis de alguna cosa. ¿Okay? Entonces es muy complejo. Hay muchos mecanismos de retroalimentación que tienen que ver aquí, alternos, que se sintetizan y no se sintetizan para bloquear la síntesis de etileno, pero ocurre muy rápidamente. Esa es básicamente la complejidad de este tipo de interacciones por un lado y por otro, con miles de moléculas y proteínas que se activan y se desactivan, ocurre en casi todas las hormonas. Pero una diferencia importante del etileno es que los sensores están a nivel del retículo endoplasmático, de la membrana del retículo endoplasmático. Un ejemplo aquí de utilización del etileno es el Etefon, que es una marca comercial de Etrel, es el nombre como lo venden en las agrícolas. Es un compuesto químico que después de liberado produce etileno. Se usa comercialmente en la producción de manzanas y tomates, en el cambio de color que les mencionaba de los cítricos y en la abscisión de flores y frutos. Se usa también para favorecer femineidad en cucurbitáceas y prevenir la autopolinización. Entonces, con solamente que usted compre Etrel en una agricultura, en una tienda de estas agrícolas, de agricultores, puede leer las instrucciones y aplicarlo a un cultivo. El etileno parece ser producido esencialmente por todas las partes vivas de la planta, como casi todas las hormonas. La tasa de producción varía con el órgano y los tejidos específicos y su estado de desarrollo. Las tasas de síntesis son muy bajas, de 0.04 a 0.5 microlitros por kilogramo de tejido por hora en los arándanos. Extremadamente elevadas como a 3.400 microlitros por kilogramo por hora en flores desvanecientes de orquídeas de banda. Entonces, esto es otra cosa muy interesante, que generalmente las flores de las orquídeas, que son estructuras muy carnosas y grandotas y que tienden a producir aumentos, algunas tienden a producir aumentos de temperatura, son estructuras vegetales en algunas especies que son altamente productoras de etileno durante el desarrollo y crecimiento del fruto en las orquídeas. Se ha encontrado que las alteraciones en la tasa de síntesis de etileno están asociadas cercanamente al desarrollo de ciertas respuestas fisiológicas en plantas y sus secciones. Por ejemplo, un ejemplo clásico de alta concentración de producción de etileno es en las frutas climatéricas. ¿Qué son las frutas climatéricas? Son aquellos que tienen un aumento repentino de la respiración y concomitantemente un aumento altísimo en la producción de etileno o en la senescencia de las flores que les mencionaba. Entonces son frutos que maduran tan pronto son cosechados. Estos frutos climatéricos son típicamente tropicales, como por ejemplo un mango, un aguacate, por number one, ¿verdad? Número uno, el aguacate cuando madura se desencadena la maduración y en un día se maduró y se pudrió al día siguiente, ¿verdad? Entonces esto es alta producción de etileno, un aumento altísimo de la tasa de respiración de los tejidos que hace que se maduren muy lentamente. Entonces, frutas climatéricas son frutas que no se pueden mantener mucho tiempo verdes. Y por supuesto, su exportación es difícil debido a esta característica. Entonces, por ejemplo, los resultados indican que la aplicación de un granulado de zeolita, la clinoclitolita, impregnado con permanganato de potasio en una máquina que recircula aire contaminado con etileno, evita la pérdida de peso, reduce la firmeza y el deterioro y aumenta la vida útil y la calidad de melocotones y nectarinas almacenados. Lo mismo se utiliza en los contenedores que transportan banano desde Costa Rica hacia Alemania, donde son, además de refrigerados, que reduce la producción de la respiración, reduce la temperatura y entonces reduce la producción de etileno. Ustedes han visto el famoso cuento de que una fruta podrida pudre todas las demás, ¿cierto? Sí. Es por culpa del etileno. Es por culpa del etileno. Entonces, hay experimentos famosísimos a nivel de escuela en los cuales usted pone una manzana sola y encerrada dentro de una olla y dentro de otra olla una manzana y un banano. Y el banano es una fruta climatérica que produce cantidades gigantescas de etileno. Y entonces la manzana sola nunca se madura y la que tiene el banano se madura inmediatamente y se pudre. Producido por el efecto del etileno que se difunde en el aire
luego de ser producido intensamente por una fruta tan carnosa y tan dulce como los bananos. Ya que el etileno está siendo producido continuamente por las células vegetales, debe existir algún mecanismo que prevenga su acumulación en el tejido. Profe, Entonces, ¿sí? pero entonces en ese caso, si yo tengo el banano y la manzana, el etileno que produce el banano puede madurar la manzana, así sería. Sí, exacto. Ah, ok. Más rápidamente. La manzana se va a madurar normalmente porque ya tiene que producir cierta cantidad de etileno y el proceso de maduración y de pudrición va a seguir, ¿verdad? Pero con la presencia de un banano que produce mucho más cantidad de etileno que una manzana, la manzana se va a madurar más rápido. Qué interesante. Igual con otras frutas. Igual otras frutas las va a madurar, las va a pudrir más rápido el banano. Profe, y esto, digamos, el tema de las frutas puede afectar verduras, por ejemplo, ¿o no? Sí, claro. Sí. Sí, claro, porque por ejemplo, si usted aplica etileno, si usted tiene unos bananos cerca de unas papas, por ejemplo, entonces va a ver que rápidamente las papas van a tender a producir tallos y a germinar. Entonces, que rompe la dormición. Generalmente, el aumento de etileno tiende a aumentar auxinas, ¿verdad? Entonces, produce crecimiento en una estructura diferente, no en un fruto, sino en una estructura de acumulación de desarrollo. La digestión de todo el almidón en la papa tiende a desarrollar tallitos y la papa tiende a producir tallos, como lo han visto ustedes. Una papa mucho tiempo ahí almacenada tiende a producir hojas. ¿La han visto? Entonces Sí, eso lo acelera, eso las puede acelerar el etileno. Ah, ok, gracias, profe. No le pasa nada a la papa, ¿verdad? Pero sí pierde un poquito de carbohidratos. A veces es bueno para reducir la gordura. Esta emanación pasiva, a diferencia de otras hormonas, el etileno gaseoso se difunde fácilmente fuera de la planta. Esta emanación pasiva de etileno, que es lo que estamos hablando hace rato, fuera de la planta parece ser la principal forma de eliminar la hormona, pero obviamente afecta todo lo que está además. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza para eso? Técnicas de ventilación, condiciones hiperbáricas ayudan a facilitar este fenómeno durante el periodo de post cosecha, al mantener un gradiente de difusión elevado entre el interior del producto y el medio que lo rodea. Entonces, un sistema de emanación pasivo de esta naturaleza implicaría que la concentración interna de etileno se controla principalmente por la tasa de síntesis en lugar de la tasa de remoción de la hormona, obviamente. ¿Verdad? Y el grafiquito final de etileno tenemos aquí, es afectado por la luz, alta radiación, mucho CO2 tiende a producir anoxia, ¿verdad? Porque compite con el oxígeno, entonces aumenta la respiración, favorece la formación de etileno, el estrés, sequía, contaminantes, cualquier cosa que aumenta la producción de etileno. El efecto mayor tiene que ver con todos aquellos procesos de eliminación o maduración de estructuras, o maduración de frutos, epinastria foliar, aumento en la germinación o caída de las hojas, ¿verdad? Interactúa muchísimo con las auxinas, ¿verdad? El etileno bloquea el etileno. Esta es una fotografía que les traigo de lo último de etileno, efectos de lo que hablábamos de los bosques retorcidos, tipo bosques de cuentos de hadas, ¿verdad? Esta es una fotografía en un bosque a 1200 metros de altura en Puerto Rico, cerca del mar, donde se forma un bosque que llamamos enano. Este es otro bosque enano en una región creo que de otra isla, pero ese tipo de bosque se parece mucho al bosque enano del volcán Poás, donde hay mucho frío, mucha humedad, suelos inundados, y tiende a producir estructuras con árboles realmente de poca altura para un grosor demasiado grande. En las hojas, los tallos retorcidos y árboles nunca son derechos. O el viento, que es uno de los factores ambientales más importantes que afecta el desarrollo de las plantas, produciendo estos árboles tipo bandera. ¿Saben que parecen como una bandera? Porque el viento viene en esta dirección y va matando y cortando podando toda esta parte de las plantas y las que van siendo protegidas por estas otras son las que se van desarrollando. Y entonces ese movimiento constante de shaking, de vibración producido tiende a incrementar el etileno, reduce el crecimiento y se forman estructuras retorcidas como estas. Esos árboles se ven mucho ahí en la división intercontinental entre
en San Ramón, por ahí por la carretera San Ramón, Correcto, esos son pasos, son sitios de paso de viento. también en ¿Verdad? Monteverde se ve En mucho La eso. Ventana, en Monteverde, en Tilarán, ¿verdad? En esas zonas secas de Tilarán, donde hay bosques completos que son potreros deforestados, donde hay arbolillos que se ven completamente como árboles tipo bandera. ¿Verdad? Y es producido por dos factores: el viento deshidrata, poda, y el etileno tiende a producir. Mire, este es un árbol no tan grande. Bueno, es que esta persona que está aquí está muy lejos del árbol, pero este árbol no tiene más de 5 o 6 metros de alto. Pero vea el grosor, tiene el grosor de un árbol de como 15 metros de alto. Entonces, ese es el famoso efecto en el push-up, ¿verdad? Reducción en crecimiento, aumento en crecimiento diametral y formación de estructuras retorcidas.